El aire en las catacumbas olía a humedad, piedra antigua y algo más oscuro. Algo que llevaba años pudriéndose en silencio. Gael Montenegro descendía los escalones de piedra con una antorcha en la mano izquierda y una carta manchada de sangre en la derecha. Sus pasos resonaban contra las paredes de roca, cada eco un recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde que alguien bajaba hasta aquí. 5 años. 5 malditos años. La carta había aparecido esa mañana, deslizada bajo la puerta de su despacho privado. Sin remitente, sin firma, solo una fecha, un nombre y una acusación que le heló la sangre. Alma Rojas nunca envenenó a tu madre. Pregúntale a Tomás Salcedo por qué aún respira. Gael había leído esas líneas 10 veces antes de comprender lo que significaban. Alguien en su propio palacio había mentido. Alguien había usado su dolor, su furia tras la muerte de la luna, para enterrar a una inocente. Ahora bajaba solo porque no confiaba en nadie más, ni en Íñigo Valcárcel, su consejero más antiguo, ni en los guardias que vigilaban estas mazmorras olvidadas. Si alguien había mantenido a una mujer encadenada durante 5 años en su propio palacio sin que él lo supiera, entonces todos eran sospechosos. El pasillo se estrechaba. Las antorchas en las paredes estaban apagadas, consumidas hacía tiempo. Solo su llama cortaba la oscuridad, proyectando sombras que bailaban como fantasmas. Al final del corredor, una puerta de hierro con 3 cerraduras. Gael sacó las llaves que había arrancado del escritorio de Tomás Salcedo esa misma noche, después de amenazarlo con romperle el cuello si no hablaba. La primera cerradura cedió con un clic metálico. La segunda se atascó. Gael gruñó, forzándola hasta que algo dentro se rompió, y la puerta se abrió con un gemido oxidado. El olor que salió de la celda lo golpeó como un puño. Sangre vieja. Sudor. Desesperación. Y algo químico, metálico, plata. Levantó la antorcha. La luz reveló una figura en el rincón más alejado, encogida contra la pared, desnuda excepto por un vestido hecho jirones que alguna vez fue blanco. Su piel estaba pálida, casi gris. Su cabello negro y enredado caía sobre su rostro, y sus muñecas estaban envueltas en cadenas de plata que brillaban con un tono enfermizo bajo la luz del fuego. Gael dio un paso adelante. La figura no se movió. Por un momento horrible, pensó que llegaba demasiado tarde, pero entonces vio el leve movimiento de su pecho. Respiraba. Apenas. Pero respiraba. Se arrodilló frente a ella, dejando la antorcha en el suelo. Cuando finalmente ella abrió los ojos y lo miró, Gael vio algo que no esperaba. No miedo, no súplica, solo una pregunta silenciosa. ¿Eres real? Gael extendió la mano hacia las cadenas. La plata quemaba incluso a través de su piel de alfa. Pero estas cadenas no eran ordinarias. Estaban selladas con algo más. Magia antigua, prohibida. Alguien había querido asegurarse de que ella nunca pudiera liberarse. Cerró los dedos alrededor del primer eslabón. El metal ardió contra su palma, pero no lo soltó. Apretó. Tiró. La cadena resistió. Gael gruñó, dejando que su fuerza alfa fluyera a través de sus músculos. La plata protestó, chirrió, y entonces, con un crujido que resonó en toda la mazmorra, se rompió. Alma jadeó. Fue un sonido pequeño, roto, pero el primero que hacía desde que él entró. Gael rompió la segunda cadena, luego la tercera. Cuando la última cayó al suelo con un tintineo sordo, Alma se derrumbó hacia adelante. Gael la atrapó antes de que golpeara la piedra, la sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo temblaba. No dijo nada. No todavía. Se quitó su abrigo de cuero y la envolvió en él, cubriendo su cuerpo destrozado. Luego la levantó en brazos. Alma lo miró. Sus ojos eran marrones, del color de la tierra después de la lluvia, profundos, vivos, a pesar de todo. Gael sostuvo su mirada. Y entonces, con una voz tan baja que apenas era un susurro pero tan firme como el acero, dijo las únicas palabras que importaban. Aquí nadie vuelve a tocarte. No fue una pregunta. Fue un decreto. Una ley grabada en piedra. Alma cerró los ojos. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Y por primera vez en 5 años, dejó de estar sola.
Doña Inés Montenegro cerró la puerta tras Gael y se volvió hacia la mujer en la cama. Había visto muchas cosas en sus 63 años, pero esto la perturbó de una manera nueva. Alma Rojas estaba envuelta en el abrigo de Gael, pero incluso desde la distancia, Inés podía ver las marcas. Las quemaduras de plata en sus muñecas brillaban con un tono rojizo enfermizo. Se acercó lentamente, manteniendo sus manos visibles. Me llamo Inés. Soy la tía de Gael. Y nadie va a lastimarte aquí. Tienes mi palabra. Alma no respondió. Probablemente no podía. Pero sus ojos siguieron cada movimiento de Inés mientras la mujer mayor preparaba una bañera en el cuarto contiguo. El agua corrió caliente y humeante. Inés agregó sales y aceites para sanar la piel dañada. Cuando regresó, Alma se había sentado. Inés extendió una mano. ¿Puedes caminar? Alma miró la mano ofrecida durante un largo momento. Luego deslizó sus piernas fuera de la cama. Sus pies tocaron el suelo. Intentó pararse. Sus piernas cedieron inmediatamente. Inés la atrapó. Tranquila, paso a paso. Juntas, avanzaron lentamente hacia el baño. Cada paso era una batalla. Los músculos de Alma protestaban, olvidados y débiles. Pero no se detuvo. Solo apretó los dientes y continuó. Cuando llegaron a la bañera, Inés ayudó a Alma a quitarse los restos de su vestido. Lo que vio debajo la golpeó. Costillas visibles, moretones en capas, cicatrices, tantas cicatrices. Pero fue el símbolo en su cuello lo que hizo que Inés se detuviera. Pequeño, casi oculto bajo su cabello, un triángulo invertido con 3 líneas onduladas atravesándolo. Inés lo había visto antes, hacía mucho tiempo, en archivos sobre linajes olvidados, familias que habían gobernado antes de que los Montenegro tomaran el poder. No dijo nada, todavía no. Ayudó a Alma a entrar en el agua caliente. La mujer se estremeció al principio. Luego lentamente se hundió con un suspiro que sonaba como años de tensión finalmente liberándose. Inés comenzó a lavar su cabello. El agua se volvió gris, luego marrón, luego casi negra mientras 5 años de mugre se desprendían. Alma mantuvo los ojos cerrados, pero lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Inés no preguntó por qué lloraba. A veces el cuerpo recordaba cómo sentir solo cuando era seguro hacerlo. Cuando el agua se aclaró, Inés ayudó a Alma a salir y la envolvió en toallas gruesas. La secó con cuidado. Luego le puso un camisón blanco que olía a lavanda. Frente al espejo, Alma se detuvo. Inés observó cómo sus ojos se ensanchaban. Probablemente no se había visto en 5 años. La mujer que la miraba desde el espejo era delgada, pálida, marcada, pero viva. Alma tocó el vidrio con las yemas de los dedos. Luego tocó su propio rostro. Inés se acercó. Eres Alma Rojas, y sigues aquí. Eso es lo único que importa ahora. Alma se volvió. Había una pregunta clara en sus ojos. ¿Por qué? Inés suspiró. Gael encontró algo, una carta. Fue suficiente para hacerlo bajar a esas catacumbas. Se cruzó de brazos. Pero necesitas entender algo. Este palacio es un nido de serpientes. Gael te protegerá, pero hay fuerzas aquí que querrán verte muerta. Otra vez. Alma se tensó. Sus hombros se cuadraron. Bueno, todavía tenía lucha en ella. Las reglas son simples, continuó Inés. No confíes en nadie excepto en Gael y en mí. No salgas de esta habitación sin escolta. Y no dejes que te vean vulnerable. La corte huele el miedo como los tiburones huelen la sangre. Alma asintió lentamente. Luego abrió la boca. Su voz salió como papel de lija. ¿Por qué? Su garganta se cerró. Inés le entregó un vaso de agua. Bebe despacio. Tu voz volverá. Alma bebió. Cuando bajó el vaso, lo intentó de nuevo. Porque me salvó. Era la pregunta que Inés había estado esperando. No lo sé, pero lo averiguaremos. Juntas. Guió a Alma de regreso a la cama. La mujer se hundió en el colchón, su cuerpo cediendo al agotamiento. Inés la arropó. Mañana empezará el infierno. El consejo se enterará. La corte empezará a susurrar.
Pero por esta noche, duerme. Alma ya estaba cerrando los ojos. Inés salió silenciosamente. En el pasillo, se permitió un momento de debilidad, apoyándose contra la pared. El símbolo en el cuello de Alma. Si significaba lo que pensaba, entonces Gael había desenterrado algo mucho más peligroso que una simple injusticia. Había desenterrado un secreto que podría destruir todo el orden de poder en Andalucía. Tomás Salcedo no era un hombre que se asustara fácilmente. Había servido en el palacio durante 32 años. Había visto purgas y cambios de poder que dejaron cadáveres en los pasillos. Pero esta mañana, cuando encontró su oficina saqueada y sus llaves desaparecidas, sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo puro. Se vistió con manos temblorosas. Cuando salió de su habitación, casi chocó con Dante Velasco. El guardia lo miró con una expresión que Tomás no pudo descifrar. El rey quiere verte. No fue una petición. Tomás asintió y siguió a Dante a través de los pasillos. Llegaron a las puertas del salón del consejo. Dentro, la sala estaba llena. 12 alfas sentados alrededor de una mesa de roble oscuro, y al frente, Gael Montenegro, con su abrigo manchado de mugre, con sus ojos fijos en Tomás como un depredador. Gael habló primero. Tomás Salcedo, durante 5 años, ha supervisado las catacumbas, las celdas que oficialmente no existen. Su voz era baja, pero había acero debajo. Dime, ¿alguna vez mencionaste que mantenías a una mujer encadenada en plata en el nivel más bajo? Tomás abrió la boca. Mi rey, yo solo seguía órdenes. ¿Órdenes de quién? Un murmullo recorrió la mesa. Íñigo Valcárcel se aclaró la garganta. Gael, creo que hay contexto que estás pasando por alto. Tu madre acababa de morir. Había presión del consejo para actuar rápidamente. ¿Presión del consejo? Gael se volvió hacia Íñigo. ¿Tú sabías de esto? Íñigo mantuvo su compostura. Sabía que la sospechosa estaba detenida. La evidencia contra ella era... ¿Qué evidencia? La voz de Gael cortó el aire. Porque he pasado toda la noche revisando los archivos, y no encontré nada. Ni un solo informe toxicológico, ni un testimonio documentado, ni una prueba física que conecte a Alma Rojas con el envenenamiento de mi madre. El silencio se volvió absoluto. Lorenzo Medina habló con cautela. ¿Estás sugiriendo que la condena fue falsa? No estoy sugiriendo nada. Estoy afirmando un hecho. Gael plantó sus manos sobre la mesa. Alma Rojas fue encerrada sin juicio, sin evidencia y sin mi conocimiento explícito de las condiciones. Íñigo se puso de pie. Gael, estás actuando emocionalmente. La culpa nubla tu juicio. Esa Omega fue declarada culpable por consenso. ¿Consenso? Gael se rió amargamente. Yo no estaba en mi sano juicio hace 5 años. Acababa de perder a mi madre. Habría firmado cualquier cosa. Y alguien se aprovechó de eso. Se levantó. Así que aquí está mi decreto. Alma Rojas está bajo mi protección personal. Cualquiera que intente lastimarla responderá ante mí. Y Tomás, estás relevado de todas tus funciones, confinado hasta que decida qué hacer contigo. Dante se movió, tomando a Tomás por el brazo. El mayordomo intentó protestar. Mi rey, por favor. Siguiendo órdenes. Sí, ya lo dijiste. Gael lo miró con disgusto. Espero que valiera la pena. Cuando sacaron a Tomás, Íñigo habló de nuevo. Gael, esto es un error. Estás abriendo viejas heridas. El consejo hará lo que yo diga. Su mirada barrió la mesa. ¿Alguien tiene algo que agregar? Nadie habló. Gael asintió. Bien. Reunión terminada. Los alfas salieron en silencio. Íñigo fue el último. Se detuvo en la puerta. Esto no terminará bien. Hay razones por las que esa mujer fue enterrada. Entonces ilumíname, replicó Gael. Íñigo negó con la cabeza. No puedo. Todavía no. Pero ten cuidado. A veces los secretos se entierran porque desenterrarlos destruye más de lo que revelan. Salió antes de que Gael pudiera responder. Solo en el salón, Gael finalmente dejó que su fachada se resquebrajara. La carta seguía en su bolsillo. La sacó, leyéndola una vez más. Había más en esto, capas que todavía no podía ver. Mientras tanto,
La noticia se esparció por el palacio como fuego, y en el ala social, Solange de Aranda escuchó con creciente horror. Alma Rojas, viva, liberada, bajo protección del rey. Esto no podía estar pasando, no después de 5 años de cuidadoso trabajo, de posicionarse como la próxima luna, todo amenazado por una fantasma. Se levantó bruscamente y marchó hacia las habitaciones de Íñigo. Lo encontró mirando por la ventana. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulo. «Lo sé. ¿Y bien? ¿Qué hacemos?» Íñigo fue hacia su escritorio y sacó un archivo delgado. Se lo entregó. «Lee esto, rápido, y luego quémalo». Solange leyó. Sus ojos se ensancharon. Si esto sale, Gael perderá su título», terminó Íñigo, «y Alma Rojas reclamará lo que le fue robado hace una generación». Se cruzó de brazos. «Por eso la enterramos. Su existencia misma amenaza el orden que hemos construido». «Entonces tenemos que silenciarla», dijo Solange. «No, Gael la vigila demasiado». Íñigo sonrió. «Necesitamos que se destruya a sí misma, públicamente». Solange devolvió el archivo. «¿Qué tienes en mente?» Íñigo comenzó a explicar, y mientras hablaba, Solange sintió una sonrisa formándose. Arriba, Alma despertó. Por un momento pensó que seguía en las catacumbas, pero entonces sintió las sábanas, olió la lavanda, y supo que era real. Se sentó lentamente, caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo la luz, verde y vivo. Presionó su mano contra el vidrio. La vida continuaba. Y ella todavía estaba aquí, todavía respiraba. Alguien la había sacado de la oscuridad. La pregunta era ¿por qué? Y la respuesta, sospechaba, era mucho más complicada de lo que nadie le decía. Alma había comido 3 veces en las últimas 24 horas. Cada vez, su estómago protestaba, pero doña Inés insistía. «Pequeñas porciones, despacio, tu cuerpo necesita recordar». Estaba terminando un pedazo de manzana cuando la puerta se abrió. Alma se tensó, pero era solo Dante Velasco. Llevaba una bandeja plateada. «Disculpa, traje algo que el rey pensó que podrías necesitar». Dejó la bandeja y levantó la campana. Debajo había un frasco con ungüento, vendas limpias y una nota. Dante leyó. «Para las quemaduras de plata. Aplica 2 veces al día. Dolerá al principio. Deja que duela. Significa que está sanando». Alma tomó el frasco. Lo abrió. Olor a hierbas llenó la habitación. Metió sus dedos y frotó el ungüento sobre sus muñecas. El dolor fue inmediato y feroz. Alma jadeó, apretando los dientes, pero no gritó. Dante observó. Cuando terminó de vendarse, habló. «Hay algo que necesitas saber. La corte se ha enterado. Y no están contentos». Alma lo miró. «¿Por qué?» «Porque tu reaparición hace preguntas incómodas. Sobre quién te puso ahí. ¿Por qué nadie preguntó?» Se cruzó de brazos. «Gael ha hecho enemigos con esto, y todos buscan una manera de usarte contra él». Alma procesó esto. «¿Él quiere algo de mí?» Dante la miró directamente. «Honestamente no lo sé. Gael no confía en nadie con sus verdaderas intenciones, ni siquiera en mí». Hizo una pausa. «Pero te diré esto. Ahora estás en el centro de algo más grande, y tendrás que decidir si peleas o te dejas arrastrar». Antes de que Alma pudiera responder, la puerta se abrió. Inés entró, pálida. «Dante, necesitas venir». Dante se movió. Alma se quedó sola. Esperó 2 minutos. Entonces se levantó y fue hacia la puerta. La abrió una rendija. El pasillo estaba vacío. Voces venían de la izquierda, tensas y urgentes. Alma sabía que debería quedarse, pero 5 años en una celda le habían enseñado que necesitaba saber. Se deslizó fuera, descalza y silenciosa. Siguió las voces. Llegó a una puerta entreabierta. «No me importa cómo lo hagas», decía Gael. «Quiero saber quién dejó esto en mi despacho, antes del anochecer». Alma se arriesgó a mirar. Gael sostenía un sobre blanco con algo oscuro manchado, como sangre seca. Dante lo tomó y lo abrió. «Es una amenaza», dijo finalmente. «Lee», ordenó Gael. Dante leyó. «La Omega no debería estar viva. Corrige tu error o lo haremos nosotros. Tienes 48 horas». El silencio fue absoluto.
Alma sintió su corazón latiendo fuerte. Alguien quería matarla. De nuevo. Inés habló primero. ¿48 horas? Son específicos. Esto no es emocional. Es una ejecución planeada. ¿Puedes protegerla?, preguntó Gael. Puedo intentarlo, pero si es alguien interno será difícil. Dante dobló la nota. Recomiendo moverla fuera del palacio. No. Si la muevo, parezco débil. Gael se frotó el rostro. Necesito otra opción. Hay una, dijo Inés. Anuncias su presencia, públicamente, esta noche, en el salón. Ambos hombres la miraron. ¿Quieres ponerla en una habitación llena de personas que quieren verla muerta?, preguntó Dante. Exactamente. Porque mientras esté escondida es un objetivo fácil. Pero si la haces pública, cualquiera que la ataque tendrá que hacerlo abiertamente. Y pocos tienen ese coraje. Gael consideró esto. Es arriesgado. Todo es arriesgado. Pero así controlas el campo de batalla. Había lógica en eso. Alma podía verlo. Pero también había un problema. Ella apenas podía mantenerse de pie. Su voz era un desastre. ¿Estará lista?, preguntó Dante. Tendrá que estarlo, dijo Gael. Se volvió hacia la puerta. Inés, prepárala. Dante, duplica la guardia. Y revisa a cada sirviente. Alguien dejó esa nota. Se movieron para salir. Alma retrocedió, corriendo de regreso. Apenas llegó a su habitación antes de escuchar pasos. Se deslizó dentro, cerrando la puerta, respirando pesadamente. 48 horas. Y esta noche sería arrojada frente a una corte hostil. Se miró las manos. Todavía temblaban. Su cuerpo se sentía frágil. ¿Cómo iba a hacer esto? Un golpe. Alma, llamó Inés. Abre. Alma obedeció. Inés entró con un vestido. Negro. Simple. Elegante. Tienes 3 horas. 3 horas para aprender a caminar como si no hubieras estado encadenada. Para sostener la cabeza alta. Para mirar a cada persona como si tuvieras derecho a estar allí. No puedo, susurró Alma. Sí puedes. Porque la alternativa es morir. Y ya pasaste 5 años en una tumba. No vas a volver. Extendió el vestido. Ahora, ponte esto. Y empecemos. Las siguientes 3 horas fueron agotadoras. Inés la hizo caminar una y otra vez, corrigiendo su postura. Más alta. No vas a arrastrarte. Vas a entrar como si les hicieras un favor. Practicaron sentarse, pararse, saludar. Cada movimiento diseñado para ocultar debilidad. Si alguien te pregunta algo, mira a Gael. Él hablará por ti. Y si me atacan, no lo harán. No con 100 testigos. Lo que harán es provocarte. Decir cosas para hacerte reaccionar. Para hacerte parecer inestable. Inés tomó sus manos. No les des esa satisfacción. Permanece tranquila. Y sobre todo, permanece viva. Cuando el sol se puso, Dante apareció. Es hora. Alma se puso de pie. El vestido se sentía extraño. Inés había peinado su cabello hacia atrás, exponiendo todo. No había nada que ocultar. ¿Lista?, preguntó Dante. Alma no lo estaba, pero asintió. Porque lista o no, esto estaba sucediendo. El salón de recepción era una obra maestra de arquitectura andaluza. Techos abovedados con vigas de madera oscura, arcos decorados con azulejos en azul y dorado, lámparas de cristal. Las ventanas daban al jardín donde la luz de luna convertía las fuentes en plata líquida. Era hermoso de una manera que dolía. Pero más que la arquitectura, fue la gente. Docenas, 50, quizás más, alfas en trajes caros, sus parejas con vestidos lujosos. Y en los márgenes, omegas, reconocibles por cómo mantenían los ojos bajos. El murmullo no se detuvo inmediatamente cuando Gael y Alma entraron. Tomó segundos. Una persona los vio. Se lo dijo a otra. Y luego, como dominós, el silencio se extendió hasta que lo único que Alma oía era su propia respiración. Gael no se inmutó. Caminó hacia adelante con Alma en su brazo, su paso medido. No rápido, no lento, exactamente el ritmo de alguien que tenía todo el derecho de estar aquí. Alma igualó sus pasos. Cada fibra gritaba para encogerse, pero levantó su barbilla. Mantuvo su espalda recta.
Caminó como si perteneciera. El primer grupo estaba cerca del bar. 3 alfas de mediana edad. Uno, con cabello plateado, inclinó la cabeza. Gael, no esperábamos invitados adicionales. Lorenzo, saludó Gael. Permíteme presentarte a Alma Rojas. Estoy seguro de que has oído su nombre. El silencio se profundizó. Lorenzo miró a Alma con curiosidad y horror. Creí que ella estaba... ¿muerta? Sí. Mucha gente pensó eso. Resulta que estaban equivocados. Un alfa más joven se adelantó. ¿Esta es la Omega arrestada por el envenenamiento? ¿Arrestada? Sí. Condenada, no. Resulta que hay una diferencia. Gael presionó su mano sobre el brazo de Alma. Y ahora está bajo mi protección directa. Confío en que eso no será un problema. No fue una pregunta. Lorenzo retrocedió. Por supuesto que no. Solo sorprendente. La vida está llena de sorpresas, dijo Gael. Saludó y continuó. Los siguientes 30 minutos fueron repeticiones. Gael presentándola. Miradas de shock. Preguntas cuidadosas que eran acusaciones. ¿Se completó la investigación? ¿Es segura? Y cada vez, Gael desviaba o bloqueaba. Pero no todos fueron sutiles. Cerca de las ventanas, un grupo de mujeres rodeaba a una figura central. Solange de Aranda. Hermosa de manera clásica, con cabello castaño en ondas perfectas, ojos verdes, vestido rojo. Pero su expresión era pura malicia. Solange no esperó. Avanzó, tacones repiqueteando. Gael. Qué interesante invitada has traído. Solange. Encantador como siempre. Solange ignoró el sarcasmo. Sus ojos evaluaron a Alma. Alma Rojas. He oído tanto. Aunque las descripciones no mencionaron las cicatrices. Alma sintió el impulso de cubrirse las muñecas, pero simplemente miró a Solange sin expresión. Solange esperó una reacción. Cuando no la obtuvo, su sonrisa se endureció. Me pregunto, ¿cómo huele alguien después de 5 años en las catacumbas? ¿A tierra? ¿A moho? ¿O a desesperación? Una seguidora rió. Alma sintió algo caliente subir. Vergüenza. Furia. Solange tenía razón. Gael dio un paso adelante. Ten cuidado, Solange. Lo que acabas de decir podría interpretarse como un insulto. Y los insultos a aquellos bajo mi protección son insultos hacia mí. El color drenó de Solange. Por supuesto, no quise ofender. Entonces hazlo en otra parte, replicó Gael. Solange inclinó la cabeza, pero lanzó una última mirada a Alma. Una que prometía: esto no ha terminado. Alma exhaló. Gael la guió a un rincón más tranquilo. Lo siento. Sabía que sería difícil. Una perra, dijo Alma. Su voz salió más fuerte. Gael parpadeó. Luego se rió, corto y genuino. Sí, eso también. Un camarero pasó. Gael tomó una copa y se la ofreció. No tienes que hacerlo, pero ayuda a tener algo en las manos. Alma la tomó. Tomó un sorbo. Sabía amargo. ¿Por qué Solange me odia?, preguntó. Ni siquiera me conoce. Gael miró hacia donde Solange susurraba con otra mujer. Solange ha estado posicionándose como mi futura pareja durante 2 años. Tu reaparición complica eso. ¿Cómo? Yo no soy... Tú eres alguien que rescaté personalmente, interrumpió Gael. Alguien que defendí públicamente. Alguien a quien le di mi abrigo y mi protección. En la política de la corte, eso significa algo. Implica un interés que va más allá del deber. Alma sintió calor en sus mejillas. Pero tú no... No importa lo que yo sienta o no sienta. Importa lo que ellos piensan. Y lo que piensan es que Solange tiene competencia. Antes de que Alma pudiera procesar eso, una voz nueva interrumpió. Gael, una palabra, por favor. Era Íñigo Valcárcel. Alma lo reconoció del juicio de hace 5 años. Su rostro era más duro ahora, pero sus ojos seguían siendo fríos. Calculadores. Gael se tensó. Íñigo, necesitamos hablar, en privado, sobre asuntos del consejo. Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí. Íñigo suspiró. Muy bien. La mitad del consejo está conmocionado por tu decisión esta noche.
Deberías haber consultado antes de hacer esta declaración pública. No necesito consultar al consejo sobre a quién protejo. No es sobre protección, es sobre óptica. Íñigo bajó su voz. Esa mujer fue arrestada por asesinato. Exhibirla hace parecer que estás cuestionando el juicio del consejo, que estás cuestionando decisiones que tomamos juntos. Porque las estoy cuestionando, replicó Gael, y seguiré haciéndolo hasta que obtenga respuestas que tengan sentido. Los ojos de Íñigo se endurecieron. Ten cuidado, Gael. Esta obsesión con el pasado te hará enemigos en el presente. Ya tengo enemigos. Prefiero tenerlos frente a mí que detrás. Íñigo lo miró largo tiempo. Luego su mirada se deslizó hacia Alma. ¿Tiene algo que decir por sí misma? ¿O eres su titiritero? Alma sintió la provocación, el intento de hacerla reaccionar. Miró a Íñigo directamente. Yo no maté a la luna. Su voz se quebró, pero las palabras salieron claras. Íñigo arqueó una ceja. Interesante, porque la evidencia sugería lo contrario. ¿Qué evidencia?, preguntó Alma. Nunca la vi. Nunca hubo juicio. Hubo consenso del consejo. Eso era suficiente. No, interrumpió Gael. No lo era. Y ya no lo es. Esta conversación ha terminado. Tomó el brazo de Alma. Se alejaron. Pero Alma sintió los ojos de Íñigo siguiéndolos. No solo desaprobación. Algo más oscuro. Ese hombre, murmuró Alma. Él sabe algo. Sí, acordó Gael. Y voy a descubrir qué. Pasaron el resto de la velada en alerta tensa. Más presentaciones. Más miradas. Pero ningún otro incidente directo. Solange los observaba desde lejos. Íñigo había desaparecido, lo que era más perturbador. Cuando el reloj marcó las 11, Gael dijo: «Es suficiente. Te llevo de regreso». Alma no discutió. Sus piernas apenas la sostenían. Salieron del salón. En el pasillo, el aire se sentía más frío, más fácil de respirar. «Lo hiciste bien», dijo Gael, «mejor de lo que la mayoría habría hecho». Alma no se sentía así, pero asintió. Cuando llegaron a su habitación, Gael se detuvo. «Dante estará justo afuera esta noche. Si necesitas algo, díselo». Alma dudó. «¿Por qué me salvaste realmente?» Gael la miró largo tiempo. «Porque alguien me mintió hace 5 años, y cuando descubra quién fue, van a desear haberte matado cuando tuvieron la oportunidad». No fue reconfortante, pero era honesto. Alma entró. Cerró la puerta. Y solo entonces, en la oscuridad, permitió que sus piernas cedieran. Se deslizó al suelo, temblando con tensión liberada. 48 horas. Había dicho la amenaza. Menos ahora. Tal vez 36. Y Alma no sabía quién vendría o cuándo. Pero por primera vez en 5 años, no estaba completamente sola. Y eso tenía que contar para algo. Alma no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Solange con su sonrisa venenosa. Íñigo con sus ojos fríos. Y detrás de todos, sombras sin forma que susurraban amenazas. Cuando la luz gris del amanecer se filtró, se sentía más cansada que antes. Se sentó, observando el jardín cobrar vida abajo. Un golpe en la puerta. «Alma». Era Inés. «¿Estás despierta?» Alma abrió. Inés sostenía una bandeja de desayuno, pero había algo más. Un sobre, blanco, sin remitente. «Esto llegó hace 1 hora. Dante lo revisó. Está limpio, pero el contenido es perturbador». Alma tomó el sobre. Lo abrió. Dentro, una hoja con escritura elegante. «Alma Rojas. Te advertimos. 48 horas. Ya han pasado 13. 35 quedan. Usa ese tiempo sabiamente. Confiesa que envenenaste a la luna. Declara públicamente que Gael Montenegro fue engañado, y tal vez hagamos tu muerte rápida. No respondas, no negocies, solo obedece. Un amigo preocupado». Alma leyó 3 veces. Confesión, manipulación, muerte rápida si cooperaba, lo que implicaba algo peor si no lo hacía. «¿Qué dice?», preguntó Inés. Alma le entregó la nota. Los labios de Inés se apretaron. «Esto confirma algo. Quienquiera que esté detrás no es solo un asesino.
Tienen una agenda. Quieren que Gael parezca un tonto, que tú parezcas manipuladora. Significa que tienen algo que perder si la verdad sale, dijo Alma. Inés asintió. Y eso los hace desesperados, lo cual los hace peligrosos. Dobló la nota. Le mostraré esto a Gael. Mientras tanto, no sales sin Dante. Alma estaba por responder cuando otro golpe sonó. Dante mismo. Su expresión seria. Doña Inés. Alma. Hay una situación. ¿Qué tipo? Solange de Aranda ha convocado una reunión del Círculo Social sobre los recientes acontecimientos preocupantes. 30 mujeres confirmadas. Y están pidiendo que Alma sea traída para responder preguntas. Alma sintió su estómago hundirse. ¿Responder qué? Tus intenciones, tus motivos, si representas una amenaza. Dante se cruzó de brazos. Es un juicio social, y Solange es la juez. Absolutamente no, dijo Inés. Alma no va a ser arrojada a lobos hambrientos. Estoy de acuerdo, pero Solange ha sido inteligente. Lo enmarcó como oportunidad para que Alma se defienda. Si se niega, parece que esconde algo, que tiene miedo porque es culpable. Inés maldijo. Es trampa sin importar qué. Si va, la destrozan. Si no va, la condenan. Alma escuchó, sintiendo la imposibilidad de asentarse. Solange era lista. Esto era político, social, guerra con palabras, y Alma no tenía experiencia en ese campo, pero tampoco podía esconderse. No si quería sobrevivir más allá de 35 horas. Iré, dijo Alma. Ambos se volvieron. Alma, comenzó Inés. No tengo opción. Si no voy, asumen que soy culpable, y cuando alguien venga a matarme, nadie cuestionará por qué. Enderezó sus hombros. Al menos si voy, tengo una oportunidad de pelear. Inés la miró largo tiempo. Eres más valiente de lo que pensé. Se volvió hacia Dante. ¿Cuándo es esto? En 2 horas. Salón de té este. Bien, eso nos da tiempo. Inés tomó la mano de Alma. Si vas a hacer esto, lo haremos bien. Dante, encuentra a Gael. Alma, tú y yo vamos a prepararte. Las siguientes 2 horas fueron curso intensivo en guerra social. Inés le enseñó a leer expresiones, cómo detectar veneno bajo cumplidos, cómo responder sin realmente responder. Nunca te disculpes. Una disculpa es admisión de culpa. Nunca te pongas a la defensiva. Simplemente establece hechos. Practicaron escenarios. Inés hacía preguntas provocadoras. ¿Por qué deberíamos creer que eres inocente? Alma respiró. Porque ser arrestada no es lo mismo que ser culpable. Y nunca hubo juicio que probara lo contrario. Pero te mantuvieron encadenada 5 años. No sugiere que eras peligrosa. Alma apretó sus puños. Sugiere que alguien quería que desapareciera. Lo que debería hacerte preguntarte por qué. Inés asintió. Mejor. Estás convirtiendo sus preguntas en armas. Continuaron hasta que Alma sintió que su cerebro explotaría. Cuando era hora, Dante las escoltó al ala este. El salón de té era más pequeño que el de recepción, pero no menos impresionante. Ventanas altas, muebles tallados, y lleno de aproximadamente 30 mujeres, vestidas como si esto fuera evento casual. Solange estaba al centro, sentada en un sillón alto como trono. Cuando Alma entró con Inés, las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas giraron. Solange sonrió. Completamente falso. Alma, qué amable de unirte. Por favor, siéntate. Gesticuló hacia una silla sola en el centro. Separada. Expuesta. Alma se sentó. Inés se movió para estar junto a ella, pero Solange levantó una mano. Oh, doña Inés, con todo respeto, esta reunión es para conocer a Alma, sin mediadores. Inés dudó. Alma le asintió. Puedo hacer esto. Inés se retiró hacia la pared, tensa. Solange se volvió hacia Alma. Entonces, empecemos con lo básico. Alma Rojas, Omega, arrestada hace 5 años por supuesto envenenamiento de Luna Elena Montenegro. Mantenida en catacumbas ese tiempo. Y ahora de repente, liberada y bajo protección directa del rey Alfa. ¿Es correcto? Alma asintió. Sí. Fascinante. Entonces puedes entender por qué tenemos preguntas. Pregunta, dijo Alma. Una mujer rubia en azul se inclinó. Muy bien. ¿Por qué deberíamos creer que eres inocente? Alma respiró lentamente. Porque nunca se presentó evidencia contra mí.
Nunca hubo juicio. Nunca se me permitió hablar en mi defensa. Pero estabas con ella cuando murió, contraatacó otra. Estabas en la habitación. Estabas sirviéndote, como hacía todas las tardes. Era parte de mis deberes. Solange intervino. Qué conveniente. Entonces estabas allí, con acceso al té, justo cuando ella muere envenenada. Y esperas que creamos que fue coincidencia. No espero que crean nada, dijo Alma. Pero si fui yo, ¿dónde está el veneno? ¿Dónde está el frasco? ¿Dónde está cualquier evidencia física que me conecte? Silencio. Solange apretó su mandíbula. La evidencia podría haber sido destruida. ¿Por quién?, presionó Alma. Fui arrestada inmediatamente, encadenada. No tuve oportunidad de destruir nada. Una mujer mayor habló. Entonces estás diciendo que alguien más lo hizo, que fuiste incriminada falsamente. Sí. ¿Por quién?, preguntó Solange, su voz con filo. ¿Quién se beneficiaría? Alma la miró directamente. Alguien que quería a Luna Helena muerta, y alguien que necesitaba un chivo expiatorio rápido para que nadie hiciera las preguntas correctas. Otra mujer se rió nerviosamente. Estás implicando conspiración. Eso es conveniente. Es más conveniente que creer que una Omega sin poder, sin motivo y sin acceso a venenos raros de alguna manera orquestó el asesinato de la luna más protegida de Andalucía, respondió Alma. Solange se puso de pie. Tienes mucha confianza para alguien que pasó 5 años encadenada como criminal. Pasé 5 años encadenada como víctima, corrigió Alma, poniéndose de pie también. Hay una diferencia. La tensión era palpable. Algunas mujeres miraban entre ambas. Otras parecían incómodas. Solange dio un paso más cerca. Dime, Alma, ¿por qué el rey te salvó? ¿Qué le ofreciste a cambio? La implicación era sucia. Alma sintió calor en su rostro, pero se mantuvo firme. No le ofrecí nada. Él encontró evidencia de que mi encarcelamiento era injusto. Y actuó. ¿Qué evidencia?, exigió Solange. Pregúntale a él. No soy su vocera. ¿Pero eres su qué exactamente? Solange inclinó la cabeza. ¿Su proyecto? ¿Su mascota? ¿O algo más personal? Antes de que Alma pudiera responder, la puerta se abrió. Gael entró con Dante, su expresión tormentosa. Esta reunión ha terminado. Solange se volvió, su máscara regresando. Gael, no esperábamos. Evidentemente, porque si hubieran esperado mi presencia, habrían pensado 2 veces antes de convertir esto en interrogatorio. Solo estábamos conociendo a nuestra nueva invitada. No, estaban tratando de destruirla socialmente, y fallaron. Se acercó a Alma, ofreciendo su brazo. Vámonos. Alma lo tomó, sintiendo el escudo de su presencia. Mientras salían, escuchó susurros estallar, pero no miró atrás. En el pasillo, Gael esperó. ¿Estás bien? Sobreviví. Más que eso, dijo Inés. Te defendiste, y lo hiciste bien. Gael se detuvo, volviéndose hacia Alma. Necesito que entiendas algo. Solange no es solo celosa, es peligrosa, está conectada, y ahora la has humillado públicamente. Eso la hace impredecible. Está trabajando con Íñigo, dijo Alma de repente. No sabía cómo lo sabía, solo lo sabía. La forma en que preguntaba, las cosas específicas que quería que dijera. No eran sus preguntas, eran de él. Gael intercambió una mirada con Dante. Si eso es cierto, significa que la amenaza viene desde dentro del consejo, terminó Dante. Y eso es peor. Tenían razón, porque un enemigo externo podía ser manejado, pero uno interno, con acceso al palacio, al consejo, a Gael mismo, era casi imposible de detener, y Alma tenía menos de 30 horas antes de descubrir exactamente qué tan imposible era. La noche cayó sobre el palacio como mortaja. Alma estaba junto a la ventana, mirando las sombras alargarse. Había intentado comer la cena que Inés trajo, pero su estómago estaba anudado. Cada ruido la hacía saltar. Cada sombra parecía moverse con intención. 26 horas. Eso era todo lo que quedaba. Y a pesar de los esfuerzos de Gael, todavía no sabían quién estaba detrás de las notas.
Tomás Salcedo había sido interrogado hasta suplicar misericordia, pero o no sabía, o era el mejor mentiroso. Un golpe suave. ¿Alma? Era Gael. ¿Puedo entrar? Ella abrió. Gael estaba sin su chaqueta formal, solo camisa blanca con mangas arremangadas. Se veía cansado. Líneas de tensión marcaban su rostro. ¿Cómo estás? Asustada, pero viva. Gael entró cerrando la puerta. Dante está duplicando la guardia esta noche. Nadie entra o sale sin ser registrado, y yo voy a quedarme en la habitación de al lado, solo por esta noche, en caso de que algo pase. Algo cálido se extendió en el pecho de Alma. No era romance, era más simple. Era la sensación de que alguien la cuidaba. No tienes que hacer eso. Sí tengo. Se acercó a la ventana. He estado pensando en algo que dijiste, sobre Solange e Íñigo trabajando juntos. Y tienes razón. Se volvió hacia ella. Dante encontró algo. Registros de reuniones privadas entre ellos durante los últimos 3 años. Siempre tarde. Siempre discretos. Hizo una pausa. Y estas reuniones se volvieron más frecuentes en las semanas previas a la muerte de mi madre. Alma sintió su corazón acelerarse. ¿Crees que ellos...? No lo sé, pero voy a descubrirlo. Sacó algo de su bolsillo. Un anillo. Simple. De plata. Con una piedra azul. Esto era de mi madre. Lo llevaba siempre. Era un regalo de mi padre. Alma miró el anillo, confundida. ¿Por qué me lo muestras? Porque cuando encontré su cuerpo, este anillo no estaba. Los ojos de Gael se endurecieron. Alguien se lo quitó, y hace 2 semanas vi a Solange usando algo muy similar. Cuando pregunté dónde lo había conseguido, dijo que era herencia familiar. Pero tú no le crees. No, guardó el anillo. Y mañana voy a confrontarla, oficialmente, frente al consejo. Alma sintió miedo. Eso es peligroso. Si ella está involucrada, si Íñigo está involucrado, confrontarlos podría... ¿Qué? ¿Hacer que intenten matarme también? Gael se rió amargamente. Probablemente ya lo están planeando. Al menos así los obligo a actuar abiertamente. ¿Y si tienen algo peor planeado? Presionó Alma. ¿Y si la amenaza contra mí es solo distracción? Gael se detuvo. La miró con intensidad nueva. Continúa. Alma ordenó sus pensamientos. Piénsalo. Las notas. La reunión pública de Solange. Todo ha sido diseñado para mantenerte enfocado en protegerme, en reaccionar a sus movimientos. Pero, ¿y si el verdadero objetivo es algo más? ¿Cómo qué? Como desacreditarte, hacer que parezcas inestable, obsesionado, dispuesto a romper protocolo por una omega que, según ellos, es criminal. Y luego, cuando hayas perdido suficiente apoyo, se detuvo. Te reemplazan. El silencio fue pesado. Gael se pasó una mano por el cabello. Un golpe político, no un asesinato. Un golpe. Se volvió bruscamente. Alma, ¿eres un genio o estoy paranoico? Tal vez ambos. Pero tiene sentido, ¿no? Íñigo ha estado en el consejo más tiempo que tú. Tiene aliados. Y si puede argumentar que estás comprometido, que tu juicio está nublado, entonces el consejo podría votar para reemplazarme, terminó Gael. Y la persona más probable sería Íñigo, dijeron ambos. Gael comenzó a caminar. Si eso es cierto, entonces las amenazas contra ti no son sobre matarte. Son sobre hacerme reaccionar exageradamente, sobre hacer que parezca que pongo tu seguridad por encima del bien de la manada. ¿Y lo estás? Preguntó Alma suavemente. Gael se detuvo. La miró. No lo sé. Al principio era solo corregir una injusticia. Pero ahora... Se acercó. Ahora es más complicado. Alma sintió su respiración atascarse. Estaban de pie a menos de 1 metro. Suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus ojos, suficientemente cerca para oler su colonia, para sentir el calor de su cuerpo. ¿Por qué es más complicado?, susurró. Gael levantó una mano, como si fuera a tocar su rostro, luego la dejó caer. Porque pasé 5 años sin saber que estaba sufriendo en mi propio palacio. Y esa culpa no puedo soltarla. Pero tampoco puedo decir si esto es solo culpa o si es... Se detuvo. Algo más. Alma quería decirle que lo entendía,
que ella también sentía esa confusión, esa mezcla de gratitud y algo más profundo. Pero antes de que pudiera hablar, un grito atravesó la noche. Ambos se congelaron. El grito venía de afuera, del jardín. Gael se movió hacia la ventana. Abajo, a la luz de luna, pudieron ver figuras corriendo, guardias, y en el centro del jardín, un cuerpo. «Quédate aquí», ordenó Gael corriendo hacia la puerta. «No», dijo Alma siguiéndolo. «Si esto es parte de su plan, separarnos es exactamente lo que quieren». Gael dudó. Entonces asintió. «Quédate cerca». Corrieron juntos, bajando las escaleras. Dante ya estaba en el jardín cuando llegaron, arrodillado junto al cuerpo. Cuando se volvió, su rostro estaba pálido. «Es Tomás Salcedo». Alguien le cortó el cuello. Alma sintió bilis subir. El mayordomo que la había mantenido encadenada estaba muerto, asesinado, y su sangre manchaba las piedras como acusación. Gael se arrodilló, examinando el cuerpo. Esto fue reciente, hace menos de una hora. Miró a Dante. ¿Quién tenía turno aquí? Esteban Ruiz. Pero no lo encuentro. Desapareció hace 2 horas. Encuéntrenlo, y celen el palacio. Nadie entra o sale. Mientras los guardias se dispersaban, Alma se acercó al cuerpo. Algo cerca de la mano de Tomás captó su atención. Un pedazo de tela, negro, con bordado dorado que reconoció. Lo había visto recientemente. Gael, llamó. Señaló la tela. Gael la recogió con cuidado. Sus ojos se ensancharon. Este es el emblema de la familia Valcárcel. Íñigo. La evidencia apuntaba directamente a Íñigo. Pero Alma sintió algo incómodo. Era demasiado obvio, demasiado conveniente, como si alguien quisiera que lo encontraran. «Es una trampa», dijo Alma. «¿Qué?» Gael la miró. «Piénsalo. Si Íñigo realmente ordenó esto, ¿por qué dejaría evidencia tan obvia? Es demasiado inteligente». Alma miró alrededor. «Alguien quiere que lo acuses. Quiere que vayas tras él sin pruebas reales. Y cuando lo hagas, parezco paranoico», terminó Gael, comprensión cruzando su rostro. «Parezco como si estuviera fabricando acusaciones». «Exactamente». Dante se acercó. «Gael, el consejo se está reuniendo. Exigen explicaciones». Gael miró la tela en su mano, luego a Alma, luego al cuerpo. «Esto está escalando más rápido de lo que pensé». «Tienen menos de 24 horas», dijo Alma. «Sea lo que sea que planean hacer, lo harán pronto». Gael asintió lentamente. «Entonces nosotros actuamos primero». Se volvió hacia Dante. «Reúne al consejo, todos, ahora. Y trae a Solange también. Es hora de forzar sus manos». Dante asintió y se fue. Gael se volvió hacia Alma. «Esto va a ponerse feo». «Ya está feo», respondió Alma. «Al menos ahora sabemos que estamos en lo correcto». Gael tomó su mano. Fue breve, apenas un segundo, pero el contacto envió calidez a través de ella. «Gracias, por ver lo que yo no pude». Alma asintió. Y mientras caminaban de regreso al palacio, dejando el cuerpo de Tomás Salcedo bajo la mirada fría de la luna, ambos sabían que la verdadera batalla estaba por comenzar. El salón del consejo estaba iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Eran las 2 de la madrugada, una hora que ningún alfa respetable querría estar despierto, pero Gael había convocado reunión de emergencia y nadie se atrevía a ignorarla. Los 12 miembros del consejo estaban sentados alrededor de la mesa, algunos en ropa formal, otros claramente sacados de sus camas. Íñigo Valcárcel estaba al final opuesto a Gael, su expresión cuidadosamente neutra. Solange de Aranda estaba de pie contra la pared, técnicamente no parte del consejo, pero invitada como testigo. Sus ojos verdes brillaban con algo entre curiosidad y alarma. Alma estaba junto a doña Inés cerca de la puerta, lo suficientemente lejos para no ser el centro inmediato de atención, pero lo suficientemente cerca para escuchar todo. Dante guardaba la entrada, su mano descansando casualmente sobre su arma. Gael se puso de pie. «Gracias por venir con tan poca advertencia, pero los acontecimientos de esta noche requieren acción inmediata». Hizo un gesto, y 2 guardias entraron, llevando una camilla cubierta. La colocaron sobre una mesa lateral, y retiraron la sábana,
revelando el cuerpo de Tomás Salcedo. Varios miembros del consejo se estremecieron. Lorenzo Medina se puso de pie a medias. «¿Qué es esto, Gael? ¿Por qué traes un cadáver a una reunión del consejo?» «Porque este cadáver es evidencia», respondió Gael. Tomás Salcedo fue asesinado hace aproximadamente 3 horas en el jardín del palacio. Su cuello fue cortado con precisión. Un asesinato profesional, no un crimen de pasión. Íñigo se inclinó hacia adelante. Terrible, por supuesto. Pero ¿por qué convocar al consejo completo a las 2 de la madrugada? Esto es asunto para los guardias. Normalmente sí. Gael sacó la pieza de tela con el emblema Valcárcel. Pero esto fue encontrado junto al cuerpo. El silencio fue absoluto. Íñigo miró la tela sin cambiar su expresión. «Ese es el emblema de mi familia». «Sí. ¿Y estás sugiriendo que yo ordené el asesinato de Tomás Salcedo?» La voz de Íñigo era peligrosamente tranquila. «No estoy sugiriendo nada», dijo Gael. «Estoy presentando evidencia. Y esperando una explicación». Íñigo se puso de pie lentamente. «Muy bien. Aquí está mi explicación. Alguien está tratando de incriminarme. Y si eres inteligente, verás que esto es exactamente lo que querían. Que me acuses sin evidencia real, que destruyas mi reputación, que crees división en el consejo». «Interesante teoría», dijo Gael. «Entonces dime, ¿quién querría incriminarte? La pregunta real es quién se beneficia de nuestra división». Íñigo miró alrededor de la mesa. «Todos ustedes han notado los cambios en Gael desde que liberó a esa Omega, las decisiones erráticas, las confrontaciones públicas, la desconfianza hacia sus propios consejeros». Varios miembros del consejo intercambiaron miradas. Alma sintió su estómago hundirse. Íñigo estaba girando la narrativa. «No son decisiones erráticas», replicó Gael. «Son correcciones de injusticias pasadas». «¿Injusticias?» Íñigo se rió sin humor. «Gael, esa mujer fue declarada culpable del asesinato de tu propia madre. Y ahora, sin ninguna nueva evidencia, sin ningún proceso formal, la has liberado y colocado bajo tu protección personal. Dime, ¿cómo no es eso errático?» «Porque no había evidencia entonces tampoco», respondió Gael. «He revisado cada archivo, cada testimonio. No existe nada que conecte a Alma Rojas con el envenenamiento. El consenso del consejo fue evidencia suficiente», dijo Íñigo. «Un consenso basado en qué». Gael golpeó la mesa con la palma. «Nadie puede responder esa pregunta. Y ahora, convenientemente, el único hombre que supervisaba su prisión aparece muerto». Lorenzo Medina habló cautelosamente. «Gael, entiendo tu frustración, pero Íñigo tiene razón en algo. Esto parece diseñado para crear conflicto. Si realmente quería matarlo, ¿dejaría Íñigo su emblema familiar junto al cuerpo? A menos que quisiera parecer incriminado», dijo Gael, «para generar exactamente esta simpatía». «Eso es retorcido incluso para estándares políticos», objetó otro consejero. Alma observaba todo desarrollarse, sintiendo cómo el control se deslizaba de las manos de Gael. Íñigo era demasiado bueno en esto, demasiado preparado, como si hubiera ensayado estas respuestas. Y entonces algo hizo clic en su mente. Las reuniones privadas entre Íñigo y Solange, el momento de todas estas crisis, la forma en que cada movimiento parecía forzar a Gael a una posición más defensiva. No estaban tratando de matarla a ella. Estaban destruyendo sistemáticamente la credibilidad de Gael. «Es un golpe», dijo Alma en voz alta. Todas las cabezas giraron hacia ella. Inés la miró con advertencia, pero Alma dio un paso adelante. Su voz todavía era áspera, pero más fuerte que antes. «Esto no es sobre Tomás Salcedo. No es sobre mí. Es sobre derrocar a Gael como rey alfa». Íñigo arqueó una ceja. «Qué acusación dramática de alguien que apenas puede hablar». «Mi voz no cambia la verdad», respondió Alma. «Desde que Gael me liberó, ha habido una serie de incidentes diseñados para hacerlo parecer inestable, notas amenazantes, confrontaciones públicas, y ahora un asesinato con evidencia que apunta convenientemente a su principal consejero». Miró alrededor de la mesa. «¿No ven el patrón?» Solange habló por primera vez. «Lo que veo es una mujer desesperada tratando de desviar atención de su propia culpa». «¿Culpa de qué exactamente?» Alma se volvió hacia ella. «Dime, Solange, ¿dónde conseguiste el anillo que usaste hace 2 semanas?
el que tiene una piedra azul muy distintiva. El color drenó del rostro de Solange. Eso es herencia familiar. Mentira, interrumpió Gael. Ese anillo perteneció a mi madre. Desapareció la noche que murió. Y tú lo llevas puesto. El silencio se volvió denso. Solange miró a Íñigo, y en ese breve intercambio de miradas, todos en la sala vieron la confirmación. Estaban trabajando juntos. Íñigo se recuperó primero. Incluso si Solange tiene un anillo similar, eso no prueba nada. Son acusaciones sin sustancia, Gael. Exactamente lo que dije. Estás tan desesperado por justificar tu decisión de liberar a esa mujer que estás fabricando conspiraciones. ¿Fabricando? Gael sacó algo más de su bolsillo. Un segundo sobre. Entonces explica esto. Llegó a mi despacho esta mañana. Otra amenaza contra Alma, escrita con la misma letra que una nota que encontré en los archivos personales de mi madre. Una nota que tú escribiste, Íñigo, hace 6 años. Íñigo se tensó visiblemente. Eso es imposible. ¿Lo es? Gael desplegó ambas notas lado a lado. La similitud en la caligrafía era innegable. Tuviste acceso a mi madre. Tenías motivos para querer el poder. Y tenías la oportunidad de plantar evidencia contra una Omega sin defensa. Los miembros del consejo comenzaron a murmurar entre ellos. La marea estaba cambiando. Esto es absurdo, espetó Íñigo. Estás viendo patrones donde no existen porque no puedes aceptar que cometiste un error. Esa Omega te ha manipulado. Basta. La voz de Gael retumbó en la sala. He escuchado suficientes mentiras. Dante, arresta a Íñigo Valcárcel bajo sospecha de conspiración y asesinato. Y arresta a Solange de Aranda como cómplice. Dante se movió hacia adelante con 2 guardias más. Íñigo retrocedió. Gael, esto es un error. El Consejo nunca aprobará esto. Estás abusando de tu autoridad. El Consejo votará, dijo Gael. Todos los que apoyen la detención de Íñigo Valcárcel hasta que se complete una investigación formal, levanten la mano. Silencio tenso. Nadie se movió al principio. Luego, lentamente, Lorenzo Medina levantó su mano. Luego otro consejero, y otro. Al final, 8 de los 12 habían votado a favor. Íñigo miró alrededor con incredulidad. Esto es traición. Todos ustedes están cometiendo un error que lamentarán. La única persona que lamentará algo eres tú, respondió Gael. Llévenselo. Los guardias tomaron a Íñigo por los brazos. Solange intentó correr hacia la puerta, pero Dante la bloqueó. No tan rápido. Mientras los sacaban, Íñigo gritó una última advertencia. Esto no ha terminado, Gael. Hay fuerzas más grandes en juego de lo que entiendes. Y cuando descubras la verdad sobre ella... Señaló a Alma. Desearás haberme escuchado. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Gael se dejó caer en su silla. Exhaló profundamente. Los consejeros restantes se miraban entre sí, claramente inseguros de lo que acababa de suceder. Lorenzo habló primero. Gael, espero que sepas lo que estás haciendo. Si te equivocas sobre esto... No me equivoco, dijo Gael con firmeza. Pero voy a probarlo, completamente. Y si tengo razón, todos verán exactamente hasta qué punto nos mintieron. Los consejeros comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos. Cuando la sala finalmente se vació, solo quedaron Gael, Alma, Inés y Dante. Inés se acercó a Gael. Eso fue arriesgado, lo sé, pero no podía darles más tiempo para planear. Gael se volvió hacia Alma. Gracias. Si no hubieras visto el patrón, si no hubieras hablado... No terminó, interrumpió Alma. Íñigo dijo que hay fuerzas más grandes. Alguien más está involucrado. Dante asintió. Estoy de acuerdo. Íñigo no es lo suficientemente poderoso para orquestar todo esto solo. Tiene que haber otro jugador. Entonces los encontraremos, dijo Gael. Pero primero, necesitamos respuestas de Íñigo y Solange. Dante, prepara salas de interrogación separadas. Quiero saber todo lo que saben, cada detalle. Dante asintió y salió. Inés tocó el hombro de Gael. Deberías descansar. Han sido casi 48 horas sin dormir. Descansaré cuando esto termine. Gael miró a Alma. ¿Estás bien? Alma asintió, aunque su cuerpo temblaba con adrenalina no gastada. Asustada, pero sí.
La amenaza de 48 horas casi ha pasado, observó Gael. Menos de 12 horas quedan. Con Íñigo y Solange arrestados, deberías estar más segura. ¿Deberías?, repitió Alma. ¿Pero no estás seguro? Gael dudó. Hasta que sepa exactamente quién más está involucrado, no puedo garantizar nada. Por eso Dante permanecerá contigo hasta que termine. Como si lo hubieran invocado, Dante regresó. Las celdas están listas. Íñigo está demandando hablar solo contigo, Gael. Dice que tiene información que solo compartirá en privado. Por supuesto que sí, murmuró Inés. Probablemente su último intento de manipulación. ¿O tiene algo real que decir?, dijo Gael. Se levantó. Alma, Inés, regresen a las habitaciones. Dante, ve con ellas. Yo me encargaré de Íñigo. Gael, protestó Alma. Si es peligroso. Por eso voy solo. Si algo sale mal, no quiero a nadie más en riesgo. Su mirada se suavizó. Confía en mí. He lidiado con hombres peores que Íñigo. Alma quería discutir, pero vio la determinación en sus ojos. Asintió. Ten cuidado. Siempre. Mientras Alma, Inés y Dante salían, Gael se dirigió a las celdas de detención en el nivel subterráneo del palacio. No las catacumbas donde Alma había estado prisionera, sino celdas más nuevas, diseñadas para detenciones temporales. Íñigo estaba sentado en un banco de piedra, las manos esposadas frente a él. Cuando Gael entró, levantó la vista sin sorpresa. Sabía que vendrías solo. Dijiste que tenías información, dijo Gael fríamente. Habla. Íñigo sonrió. No fue una sonrisa agradable. ¿Realmente crees que arrestándome resolviste algo? Soy una pieza, Gael. Una pieza importante, sí, pero solo una pieza. ¿De qué? De algo que comenzó mucho antes de que nacieras. Íñigo se inclinó hacia adelante. Tu abuelo no tomó el poder limpiamente. Masacró a la familia que gobernaba antes que él. Los Lobo Plateado. Los cazó hasta casi extinguirlos. Eso es historia conocida, dijo Gael. Mi abuelo estableció el orden después de décadas de guerra civil. ¿Eso es lo que te enseñaron? Íñigo se rió. Qué conveniente. La verdad es que los Lobo Plateado eran los gobernantes legítimos, y tu abuelo era un usurpador ambicioso que vio una oportunidad durante el caos. ¿Y qué tiene que ver esto con Alma? Todo. Los ojos de Íñigo brillaron. Porque Alma Rojas no es solo una omega sin importancia. Es la última descendiente viva de la línea Lobo Plateado. Su existencia misma desafía tu derecho a gobernar. Gael sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es imposible. Mi abuelo los eliminó a todos. Casi todos. Uno sobrevivió. Se escondió. Se casó con alguien fuera de las manadas. Y 20 años después, nació Alma Rojas. Con la marca de su linaje grabada en su piel. La marca en el cuello de Alma. El triángulo con líneas onduladas. Gael lo había visto, pero no había entendido su significado. Por eso la enterramos, continuó Íñigo. Cuando tu madre descubrió quién era realmente Alma, sabía que era una amenaza, no por lo que Alma pudiera hacer, sino por lo que representaba, un desafío legítimo al gobierno montenegro. Mi madre nunca habría... comenzó Gael. Tu madre hizo lo que era necesario para proteger a su familia, interrumpió Íñigo, y cuando se negó a eliminar a Alma permanentemente, cuando sugirió que tal vez había otra forma, alguien decidió que tu madre también era un problema. El horror se asentó sobre Gael. ¿Estás diciendo que mi madre fue asesinada por proteger a Alma? Estoy diciendo que tu madre fue asesinada porque se volvió un obstáculo, y Alma fue el chivo expiatorio perfecto. Íñigo se recostó. Así que adelante, Gael. Mantén a Alma cerca. Protégela. Pero cada día que permanece viva es un día más cerca de que alguien más descubra quién es realmente. Y cuando eso suceda, cuando el consejo completo, cuando todas las manadas de Andalucía sepan que una heredera Lobo Plateado vive bajo tu techo, bajo tu protección. ¿Qué? Exigió Gael. Entonces tendrás que elegir entre tu título y ella, porque no puedes tener ambos. Gael se quedó en silencio largo tiempo. Luego preguntó la única pregunta que importaba. ¿Quién mató a mi madre? Íñigo sonrió. Esa es la pregunta correcta, pero esa respuesta tiene un precio. Mi libertad, y una promesa de que Alma Rojas desaparecerá.
Para siempre. Nunca. Entonces vive con el misterio. Íñigo cerró los ojos. Y observa cómo tu reino se desmorona cuando la verdad finalmente salga a la luz. Gael salió de la celda, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Su mente giraba con las revelaciones de Íñigo. Alma era una heredera lobo plateado. Su madre había sido asesinada por protegerla. Y había alguien más, alguien poderoso, orquestando todo desde las sombras. Necesitaba hablar con Alma. Necesitaba saber si ella sabía algo de esto. Pero más que nada, necesitaba decidir qué hacer con esta información. Porque Íñigo tenía razón en una cosa. Si el consejo descubría quién era realmente Alma, todo cambiaría. Y Gael tendría que elegir entre su título y la mujer que había salvado. Esa elección, temía, ya estaba hecha. Solo que todavía no estaba listo para admitirlo. Alma estaba de pie frente a la ventana de su habitación, observando el amanecer pintar el cielo de rosa y dorado. No había dormido en absoluto. Después de que Gael se fue a interrogar a Íñigo, ella había permanecido despierta, su mente dando vueltas con todo lo que había sucedido. Dante estaba apostado afuera de su puerta, e Inés había finalmente sucumbido al agotamiento en el sillón cerca de la chimenea. Cuando la puerta se abrió, Alma se volvió esperando ver a Dante con el desayuno. En cambio, era Gael, y la expresión en su rostro hizo que su estómago se hundiera. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja para no despertar a Inés. Gael cerró la puerta detrás de él. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en las últimas horas. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Alma sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué? ¿Conoces el significado de la marca en tu cuello? Alma instintivamente llevó su mano al pequeño símbolo que siempre había estado allí. No, es solo una marca de nacimiento. Siempre la he tenido. No es una marca de nacimiento. Gael se acercó. Es un sello de linaje, de la familia Lobo Plateado. No entiendo. Los Lobo Plateado gobernaban Andalucía antes de que mi familia tomara el poder hace 2 generaciones. Mi abuelo los eliminó en una guerra civil. O eso pensábamos. Gael hizo una pausa. Pero uno sobrevivió. Y si Íñigo está diciendo la verdad, ese sobreviviente fue tu ancestro, lo que te convierte en la última heredera legítima del gobierno. Alma se quedó mirándolo, las palabras no procesándose completamente al principio. Eso es imposible. Mi familia era nadie. Mi madre trabajaba como sirvienta. Mi padre murió cuando yo era bebé. No éramos nadie. Tal vez por eso sobrevivieron, escondiéndose a plena vista. Gael se pasó una mano por el cabello. Alma, esto cambia todo. Si el consejo descubre esto... ¿Qué? ¿Me encadenarán de nuevo? La voz de Alma tenía un filo. ¿O esta vez simplemente me matarán? No voy a dejar que eso suceda. ¿Por qué no?, exigió Alma. Si soy una amenaza para tu gobierno, si mi existencia misma desafía tu derecho a gobernar, ¿por qué no simplemente terminar con esto? Sería más fácil para todos. Porque no eres una amenaza, dijo Gael firmemente. Eres una víctima. De mi abuelo, de mi familia, del sistema entero que te robó tu vida. No quiero ser una heredera, susurró Alma. No quiero poder o títulos o nada de eso. Solo quiero estar libre. Lo sé. Gael se acercó más. Pero los demás no lo creerán. Verán esto como oportunidad. Algunos para desafiar mi gobierno a través de ti, otros para eliminarte antes de que puedas reclamar nada. Entonces, ¿qué hago? Alma sintió pánico subiendo. ¿Me escondo para siempre? ¿Huyo? No. Te quedas. Y peleas. Gael tomó sus manos. Pero esta vez no peleas sola. Tenemos evidencia contra Íñigo y Solange. Tenemos el anillo de mi madre. Y tenemos la verdad sobre lo que realmente pasó hace 5 años. ¿La verdad? Alma frunció el ceño. ¿Íñigo te dijo quién mató a tu madre? No completamente, pero insinuó que alguien más está involucrado. Alguien poderoso. Gael apretó sus manos. Y creo que mi madre fue asesinada porque descubrió quién eras y trató de protegerte. Alma sintió lágrimas quemando sus ojos. No, no por mí. Ella no merecía morir por mí. No fue tu culpa, dijo Gael con fiereza. Fue culpa de quien sea que decidió que los secretos valían más que vidas. Inés se despertó en el sillón, parpadeando. ¿Gael? ¿Qué hora es? Casi las 6. Gael se volvió hacia su tía. Necesito que hagas algo por mí. Ve a los archivos antiguos.
Los sellados en la biblioteca privada. Busca cualquier documento sobre la guerra civil y los Lobo Plateado, especialmente cualquier cosa sobre sobrevivientes. Inés se levantó, leyendo su expresión. ¿Qué descubriste? Después. Primero necesito confirmar algo. Miró a Alma. ¿Tu madre te dejó algo? ¿Algún objeto familiar? ¿Cartas? ¿Cualquier cosa? Alma negó con la cabeza. Cuando fui arrestada, todo lo que tenía fue confiscado. Dijeron que era evidencia. ¿Dónde está esa evidencia ahora? En el almacén de archivos, supongo, dijo Dante desde la puerta. Había entrado sin que nadie lo notara. Todo lo confiscado durante investigaciones se guarda allí durante 10 años antes de ser destruido. Entonces todavía debe estar allí. Gael se dirigió hacia la puerta. Dante, conmigo. Vamos a ese almacén. Inés, los archivos. Alma, tú te quedas aquí donde es seguro. No, dijo Alma. Si van a buscar mis cosas, voy con ustedes. Tal vez recuerde algo que podría ayudar. Gael estaba por protestar, pero vio la determinación en su rostro. Está bien, pero no te separas de mí ni por un segundo. 10 minutos después, los 4 estaban bajando a los niveles inferiores del palacio donde se almacenaba todo tipo de documentación. El almacén de evidencias era una sala enorme llena de estanterías metálicas que llegaban hasta el techo. Todo estaba etiquetado con fechas y números de caso. Dante encontró la sección correcta. Evidencia del año 2020. Caso número 743. Envenenamiento de Luna Elena Montenegro. Sacó una caja de metal grande y polvoriento. La colocó sobre una mesa. Gael la abrió. Dentro había objetos que Alma no había visto en 5 años. Su cepillo de cabello, un pequeño libro que solía leer, un vestido doblado y una bolsita de tela. Alma tomó la bolsita con manos temblorosas. La abrió y volcó su contenido sobre la mesa. Una cadena delgada con un medallón. Cuando lo abrió, había una foto borrosa de una mujer joven que se parecía a Alma, y en el reverso del medallón, grabado en plata antigua, había un símbolo. El mismo triángulo invertido con 3 líneas onduladas. Gael e Inés intercambiaron miradas. Eso lo confirma, murmuró Inés. Ella es descendiente Lobo Plateado. Alma miró el medallón, sintiendo como si estuviera viendo a un extraño. Mi madre me lo dio cuando tenía 10 años. Dijo que perteneció a su abuela, que era importante, pero que nunca debía mostrárselo a nadie. Tu madre sabía, dijo Inés. Sabía lo que significaba. Por eso te mantuvo escondida. Un ruido repentino hizo que todos se congelaran. Pasos, viniendo por el pasillo hacia el almacén. Múltiples personas, y no sonaban como guardias del palacio. Dante inmediatamente se colocó frente a la puerta. Salida trasera, ahora. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. 6 hombres entraron, todos con el emblema de una familia que Alma no reconocía, y al frente, un hombre mayor con cabello gris y ojos que brillaban con fanatismo. «Rey Gael», dijo el hombre con una reverencia burlona. «Qué afortunado encontrarlo aquí. Me ahorra el viaje a sus aposentos». «¿Quién eres?», exigió Gael. «Me llamo Vicente Aranda, padre de Solange, y representante de aquellos que creen que el gobierno montenegro ha durado demasiado». Sus ojos se deslizaron hacia Alma, especialmente ahora que sabemos que una heredera legítima vive. Gael se puso delante de Alma. «No sé de qué estás hablando. Por favor, Íñigo nos lo contó todo, antes de que lo arrestaras». Vicente sonrió. «Y ahora que lo confirmamos, tenemos una elección que ofrecerte, Rey Gael. Renuncia pacíficamente y apoya a Alma Rojas como la verdadera gobernante, o resistirás y enfrentarás las consecuencias». «¿Y cuáles son esas consecuencias?», preguntó Gael con voz peligrosa. «Guerra civil, como la que tu abuelo comenzó hace 2 generaciones. Solo que esta vez no ganarás». Vicente hizo un gesto, y sus hombres sacaron armas. «Así que elige sabiamente». Alma sintió el mundo desmoronándose. Esto era lo que Íñigo había querido, no simplemente derrocar a Gael, sino crear el caos completo. Y ella era la herramienta perfecta para hacerlo. Pero antes de que alguien pudiera responder, Dante se movió. En un movimiento fluido, desarmó al guardia más cercano y usó el arma para cubrir al resto. «Nadie se mueve». Vicente se rió. «Un guardia contra 6. Malas probabilidades, amigo».
Entonces hagamos las mejores, dijo una voz desde la puerta. Todos se volvieron. Doña Inés estaba allí, pero no estaba sola. Detrás de ella había 2 docenas de guardias leales, y junto a ella estaba Lorenzo Medina con otros 3 miembros del consejo. Lorenzo habló con autoridad. Vicente Aranda, estás bajo arresto por conspiración, intento de golpe de Estado e intrusión armada en el palacio. Tus hombres tienen 5 segundos para soltar sus armas o enfrentar cargos de traición. Los hombres de Vicente miraron entre sí, calculando las probabilidades. Lentamente, bajaron sus armas. Vicente mantuvo su expresión desafiante. Esto no termina aquí. La verdad está afuera ahora. Alma Rojas es una heredera lobo plateado. Y no importa cuántos de nosotros arrestes, esa verdad no desaparecerá. Tienes razón, dijo Gael, sorprendiendo a todos. La verdad no desaparecerá, porque voy a hacerla pública yo mismo. Alma lo miró con shock. ¿Qué? Gael se volvió hacia ella. Durante demasiado tiempo los secretos de mi familia han causado dolor. Es hora de terminar con eso. Es hora de que todos sepan la verdad. Sobre la guerra civil, sobre los lobo plateado, sobre ti. Pero eso significa... comenzó Alma. Sí, significa que tendré que responder por los crímenes de mi abuelo. Significa que mi derecho a gobernar será cuestionado. Gael tomó sus manos. Pero también significa que tú finalmente serás libre, libre de esconderte, libre de tener miedo, libre de ser quien realmente eres. Alma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No quiero tu título, Gael. Lo sé. Por eso confío en ti con la verdad. Se volvió hacia Lorenzo y el consejo. Convoca una asamblea completa. Todas las manadas de Andalucía. En 3 días. Es hora de que todos escuchen la verdad completa. Lorenzo asintió lentamente. Esto va a cambiar todo. Ya cambió, respondió Gael. Solo estoy reconociéndolo oficialmente. Mientras los guardias se llevaban a Vicente y sus hombres, Alma se aferró al medallón de su madre. En 3 días, su vida cambiaría de nuevo. Pero esta vez, no como víctima o prisionera. Esta vez, enfrentaría su destino con ojos abiertos. Y con Gael a su lado, tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de ser libre y honrar su linaje sin destruir todo en el proceso. Pero primero, tenía que sobrevivir los próximos 3 días. Y algo le decía que las fuerzas que habían mantenido este secreto enterrado durante 2 generaciones no se rendirían sin una última pelea desesperada. 3 días pasaron en un torbellino de preparativos. El gran salón del palacio, normalmente usado solo para las ceremonias más importantes, fue abierto y preparado para albergar representantes de cada manada en Andalucía. Más de 200 personas llegarían para escuchar lo que Gael tenía que decir. Alma pasó esos 3 días en un estado de ansiedad constante. Inés la ayudó a prepararse, enseñándole sobre su propia historia, sobre los lobo plateado y lo que habían representado. Resultó que no habían sido los tiranos que la historia Montenegro los pintaba. Habían sido reformadores, tratando de modernizar el sistema de manadas y dar más derechos a omegas y betas. Por eso tu familia fue eliminada, explicó Inés. No porque fueran malos gobernantes, sino porque amenazaban el orden establecido. Los alfas poderosos perdían privilegios bajo sus reformas. Alma procesó esto. Entonces mi familia murió por tratar de hacer lo correcto. A menudo ese es el precio de hacer lo correcto, respondió Inés con tristeza. La noche antes de la asamblea, Gael vino a verla. Se veía exhausto pero determinado. ¿Lista para mañana? No, admitió Alma. ¿Y si odian lo que vas a decir? ¿Y si desencadenas otra guerra civil? Es posible, dijo Gael honestamente. Pero guardar secretos solo pospone el inevitable. Mejor enfrentarlo ahora, con la verdad, que dejarlo explotar más tarde. Se sentó junto a ella cerca de la chimenea. Hay algo que necesito decirte antes de mañana, algo que he estado evitando admitir, incluso a mí mismo. Alma lo miró. ¿Qué? Al principio te salvé por culpa, porque sentí que te debía una disculpa por los crímenes cometidos en mi nombre. Gael hizo una pausa. Pero en algún punto durante estos últimos días, dejó de ser sobre culpa. Se volvió sobre ti, la persona que eres, tu fuerza, tu coraje, la forma en que te niegas a rendirte incluso cuando todo está contra ti. Alma sintió su corazón acelerarse. Gael, no estoy pidiendo nada, interrumpió él.
especialmente ahora, con todo tan incierto. Solo necesitaba que supieras que sin importar lo que pase mañana, sin importar si mantengo mi título o lo pierdo, no me arrepiento de haberte salvado. No me arrepiento de un solo momento. Alma sintió lágrimas quemando sus ojos. Yo tampoco. Y si tengo que enfrentar un salón lleno de extraños que me juzgarán por mi sangre, me alegra que estés allí. Gael tomó su mano. Por primera vez. No fue un gesto rápido o formal. Fue intencional. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y permanecieron así en silencio, observando el fuego, hasta que el amanecer comenzó a pintarse en el cielo. El gran salón estaba lleno hasta su capacidad. Representantes de 50 manadas diferentes, vestidos con sus mejores galas, llenaban los asientos escalonados. Algunos miraban con curiosidad, otros con hostilidad apenas disimulada, y algunos con esperanza cautelosa. Alma estaba de pie detrás de una cortina lateral con Inés y Dante, esperando su momento. Podía ver a Gael al frente del salón, de pie ante el consejo completo. Íñigo y Solange estaban allí también, en cadenas, flanqueados por guardias. Gael levantó su mano, y el murmullo de conversaciones se detuvo. Gracias a todos por venir. Lo que voy a revelar hoy es difícil. Algunos se sentirán traicionados, otros vindicados. Pero ante todo, pido que escuchen hasta el final antes de juzgar. Hizo una seña, y varios guardias trajeron cajas de archivos antiguos. Hace 2 generaciones, mi abuelo tomó el poder de la familia Lobo Plateado. La historia oficial dice que fue una victoria justa después de años de guerra civil. Pero estos documentos cuentan una historia diferente. Abrió uno de los archivos. La familia Lobo Plateado no estaba en guerra civil. Estaban implementando reformas. Reformas que daban más derechos a omegas, que limitaban el poder de alfas abusivos, que redistribuían recursos más equitativamente. Hizo una pausa. Mi abuelo no los derrotó en batalla honorable. Los masacró. Hombres, mujeres, niños. Cualquiera que llevara la sangre Lobo Plateado fue cazado y asesinado. El salón estalló en murmullos, algunos de indignación, otros de shock. Gael levantó su mano nuevamente para silencio. Pero uno sobrevivió, un niño que fue escondido por una sirvienta leal. Ese niño creció en secreto, se casó, tuvo hijos, y hace 27 años nació la última descendiente de esa línea. Hizo otra seña. Alma Rojas. Adelante, por favor. Alma sintió sus piernas temblar, pero forzó un paso adelante, luego otro. Salió de detrás de la cortina y caminó hacia el centro del salón. El peso de 200 miradas la golpeó como presión física. Gael continuó. Alma Rojas lleva la marca del linaje Lobo Plateado. Por derecho de sangre, ella tiene un reclamo legítimo al gobierno de Andalucía. Un reclamo más fuerte que el mío. El salón explotó. Personas de pie, gritando, algunos con furia, otros con entusiasmo. El caos reinó hasta que Lorenzo Medina golpeó su bastón contra el suelo repetidamente. Orden. Habrá orden. Lentamente, el ruido disminuyó. Un alfa de una manada del norte se puso de pie. ¿Estás renunciando entonces, Gael Montenegro? ¿Entregando tu título a esta Omega? No, respondió Gael firmemente, porque ella no lo quiere. Todas las miradas se volvieron hacia Alma. Ella tragó saliva, encontrando su voz. Es verdad. No quiero gobernar. No fui criada para eso. No tengo entrenamiento. No tengo experiencia. Hizo una pausa. Pero quiero que la verdad sea conocida. Quiero que las reformas que mi familia intentó implementar sean reconsideradas. Y quiero que ninguna Omega sea tratada como yo fui tratada nunca más. Otro alfa habló, este más viejo. ¿Y cómo propones que hagamos eso si rechazas tu derecho de nacimiento? Gael intervino. Propongo una coalición. Alma Rojas será nombrada consejera especial con poder de veto sobre cualquier ley que afecte a omegas. El consejo será expandido para incluir representación de betas y omegas, no solo alfas. Y se formará una comisión para revisar las reformas originales Lobo Plateado y determinar cuáles deberían ser implementadas. ¿Y tu título?, exigió alguien. Lo someto a votación del Consejo expandido. Si creen que puedo gobernar justamente con estas nuevas reglas, me quedo. Si no,
Renunciaré y apoyaré a quien elijan. El silencio fue absoluto, mientras todos procesaban esto. Luego Lorenzo Medina se puso de pie. Es una propuesta sin precedentes. Pero después de escuchar la verdad, tal vez los precedentes necesitan ser rotos. Miró alrededor del salón. Yo voto a favor de estas reformas. Y voto a favor de mantener a Gael Montenegro como rey alfa, con la condición de que cumpla su promesa. Uno por uno, otros comenzaron a ponerse de pie. No todos, algunos salieron del salón con furia. Pero la mayoría, lentamente, votó a favor. Cuando el conteo terminó, las reformas pasaron con mayoría de 2/3. Y Gael mantuvo su título, aunque con poderes más equilibrados. Íñigo, todavía en cadenas, habló por última vez. Esto es solo el comienzo. Has abierto la caja de Pandora, Gael, y no podrás controlar lo que salga. No necesito controlarlo, respondió Gael. Solo necesito enfrentarlo honestamente. Las semanas siguientes fueron caóticas. Algunos alfas más tradicionalistas se negaron a aceptar los cambios y se retiraron de sus posiciones. Nuevos representantes fueron elegidos. El Consejo Expandido se formó con representación real de todas las clases, y Alma, por primera vez en su vida, tuvo voz, no solo como víctima o sobreviviente, sino como alguien con poder real para cambiar el sistema que casi la destruyó. Un mes después de la asamblea, Alma estaba nuevamente frente a la ventana de su habitación, observando el jardín, pero esta vez la puerta no estaba cerrada. Podía ir y venir como quisiera. Era libre, un golpe suave. Gael entró sin esperar respuesta, algo que ahora tenía permiso de hacer. Se paró junto a ella. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», admitió Alma. «Todas estas personas esperando que cambie sus vidas. ¿Y si fallo? Entonces aprenderás y lo intentarás de nuevo», dijo Gael simplemente. «Nadie espera perfección, Alma. Solo esfuerzo honesto». Alma lo miró. En las semanas desde la asamblea, algo había cambiado entre ellos. La urgencia de la supervivencia había dado paso a algo más tranquilo, pero igualmente profundo. ¿Y nosotros? ¿Qué somos ahora? Gael sonrió. Somos dos personas tratando de arreglar un sistema roto. Somos aliados, amigos. Hizo una pausa. Y tal vez, si ambos lo queremos, podríamos ser algo más, pero sin presión, sin obligación, solo posibilidad. Alma sonrió por primera vez en lo que parecía años. Me gusta la posibilidad. Gael tomó su mano. Entonces explorémosla, juntos, sin cadenas, sin secretos, solo nosotros. Y mientras el sol se ponía sobre el palacio, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Alma Rojas, la última heredera al lobo plateado, se permitió creer en algo que había perdido hace 5 años en las catacumbas: esperanza. No para un final perfecto, no para que el dolor desapareciera o que las cicatrices sanaran completamente, sino esperanza de que tal vez, después de todo, valía la pena seguir luchando, que la libertad valía el precio, y que a veces los finales no eran finales en absoluto, sino comienzos.